Al libro de Efesios, capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Efesios y... give me some volume here, Leo. Efesios 4 y vamos a ver dos versículos. Hemos estado ya desde el inicio del año tocando temas en los mensajes que están conectados con el lema para nuestra iglesia este año. Una iglesia edificada sobre la roca. Y nada más quiero seguir trayendo a memoria que una de las cosas que yo tengo intención de hacer es traer esto a nivel personal. Porque la iglesia se compone de la congregación de cada persona aquí que dice haber nacido de nuevo, que dice ser hijo de Dios. La iglesia, la palabra eclesia, quiere decir asamblea. Cuando usted está por ahí solo, usted es cristiano, pero usted no es iglesia. La palabra quiere decir asamblea. No somos iglesia hasta que nos juntamos, hasta que nos congregamos. Pero la iglesia y la compostura de la iglesia es lo que usted es. Si una iglesia va a tener victoria, eso quiere decir que cada persona a nivel personal que está aquí tiene que tener victoria. Si tenemos una iglesia llena de personas que se llaman cristianos y viven en derrota, pues vamos a tener una iglesia derrotada, porque la iglesia es usted. La iglesia es lo que usted es, lo que usted traiga. La iglesia es lo que usted la haga. Y esta mañana vamos a entrar en una área un poco personal. Y está bien, porque es necesario. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 4, me siguen con su vista, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre mío, bendice ahora tu palabra. Ayúdame a ser una ayuda, una bendición. Dame fuerzas, mi Dios. Dame gracia. Y Señor, que tu palabra sea recibida con corazones sensibles, humildes, decididos no solamente a ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora quiero recordarles de lo que Jesús había prometido. Ustedes recuerdan y la razón que hemos escogido este año, el lema que hemos escogido es porque nosotros queremos ser parte de esa iglesia que nada la puede parar, que nada la va a estorbar. Y de una manera muy específica Jesús dijo, de esta iglesia las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora vemos la iglesia, vemos su fundamento. Y es muy obvio que cuando el Señor nos dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, ahora está presentándonos nuestro adversario. Está presentando, ¿verdad? La adversidad que la iglesia va a enfrentar. La adversidad o adversario contra cual el Señor prometió victoria. ¿Quién es la iglesia? Entonces, estamos hablando de los ataques de Satanás. Y voy a decir algo en un momentito en relación a eso. Pero estamos hablando de los ataques de Satanás en contra de la iglesia. Y ustedes recuerdan la imagen y la explicación que les di de la significancia de las puertas. En las puertas se sentaban los ancianos, los líderes, los príncipes. Por eso es que cuando venían a conquistar una ciudad, se enfocaban en las puertas, porque se podían
penetrar las puertas, conquistaban la ciudad. Entonces, la imagen que está dando Jesús es una iglesia atacando, invadiendo, conquistando, invadiendo el terreno que Satanás nos ha robado con nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes. Y el Señor prometió que las puertas del Hades, o sea, todos los líderes y la sabiduría del infierno, no podría parar una iglesia así. Yo quiero ser esa clase de iglesia. ¿Pero quieren mi iglesia? Entonces, ahora trayéndolo a un nivel personal, más todos aquí estamos envueltos en alguna batalla. Todos. Ahora, desafortunadamente, porque le damos muy poca prioridad a nuestra vida espiritual, no tenemos el discernimiento espiritual para darnos cuenta que la mayoría de las batallas que estamos enfrentando es porque estamos ignorando la batalla principal. Voy a repetir eso. Las batallas que al momento estamos enfrentando es porque hemos descuidado la batalla que estamos perdiendo, y perdiendo esa batalla es lo que nos trae toda esta batalla. Yo he oído a cristianos inclusive, y me da tristeza cuando oigo a cristianos decir semejantes necedades, porque luego me dice que no leen su Biblia, no tienen discernimiento espiritual. Pero hablando del realmo espiritual y hablando del diablo, no, yo fíjese, pastor, yo eso del diablo ni le hago caso, porque yo no creo que, ni creo que existe. Gente que se llama cristiana. Déjame decirte en primer lugar que el diablo no anda buscando hacerse una reputación para él mismo. Es más, él prefiere que tú pienses así. Él no quiere que tú le des reconocimiento, fama. Él prefiere que tú creas que no existe. Él hace y deshace en tu vida y ni sabes por dónde te viene. Él no anda buscando reputación, pero de que es real, es real. Y el hecho de que el Señor promete victoria a la iglesia en contra de él y todos sus demonios, escúchenme, inmediatamente nos hace entender cuál es nuestra batalla y dónde debe de estar enfocada ahora a nivel personal. Si cada uno de nosotros no ganamos esta batalla, si Jesse no la gana, y si Salvador no la gana, y si Andrés no la gana, y si Jonathan no la gana, y si Alex no la gana, y un montón de nosotros, entonces somos una iglesia derrotada. No somos una iglesia que vive en victoria. ¿Y saben lo que he encontrado? He encontrado que nosotros marcamos victoria de la manera equivocada. Y yo doy gracias a Dios, hermanos. ¿No? Mire, qué bendición lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Muchas personas visitando. Tenemos casa casi llena esta mañana. Qué bendición. Pero ¿sabe lo que me he dado cuenta? Que donde estamos fallando y donde estamos viendo derrota, pareciera ser en apariencia que el ministerio y todo el polvo que se levanta en la iglesia, estamos progresando, pero veo derrota a nivel personal. En las áreas más importantes de nuestra vida, que dañan nuestros matrimonios, que dañan nuestra familia y dañan a nuestra iglesia. Ahora, aquí nos está hablando de una de esas áreas. Nos está hablando del enojo. Ahora, yo no sé por qué la Biblia nos habla de estas cosas, porque ninguno de nosotros tenemos problema con el enojo. ¿Verdad que no? Que no. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
Vimos unos meses atrás, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él anda buscando. Pero imagínense, él anda buscando y luego nosotros le damos lugar. Es una cosa que él anda buscando. Es otra cosa cuando ya nos estamos ofreciendo. Ya cuando le estamos dando lugar. Ni deis lugar al diablo. Saben, es interesante, pero los estudiados nos dicen que esto está haciendo en alguna manera conexión con un grupo que se llamaban los pitagóricos. Entonces lo que ellos hacían que cuando había una contención entre dos personas, las amarraban y las dejaban así hasta que cayera el sol o hasta que arreglaran el asunto y se reconciliaran. ¡Wow! ¿Cómo quisiera ir a la casa de algunos de ustedes y hacer lo mismo? Amarrarte con tu mujer y a ver, arregla las cosas o a ver qué haces. Más Salazar, mi esposa, hacía eso con nuestros hijos, ¿verdad? Andan enojados, andan peleados y los amarraba, órale, ahora la abrazas aunque no quieras. Interesante. Pero una cosa es segura, que esta advertencia debe de tomarse de una manera muy seria. La seriedad de este problema que no vence el cristiano. ¿Y sabe por qué no lo vence? Porque se le hace poca cosa. Es así como, pues, que así soy yo. Que así soy yo. Y sin darnos cuenta, y a veces hasta dándonos cuenta de los serios problemas que causa. Y el efecto que tiene en nuestra vida espiritual. Porque el enojo y el pecar dentro del enojo es contra de la naturaleza de Dios. Nos enojamos porque tenemos cierta expectativa de la gente, en cualquier forma o cualquier manera. Y sabe, pareciera ridículo, pero somos más exigentes que Dios. Dije, somos más exigentes que Dios. Pero no hay nadie aquí perfecto. Déjame ver si le puedo ayudar. No hay nadie aquí perfecto. Y sin embargo, con todas nuestras fallas y nuestras imperfecciones, nos ponemos en esa posición donde tenemos el lujo de tener expectativas de la gente. Y cuando esa gente, el esposo, el papá, la mamá, los hijos, la esposa, los hermanos en la iglesia, cuando fallan o cuando ellos percibimos que nos lastiman o que nos hacen un mal, y ahorita vamos a hablar de eso, pues es ocasión y razón del enojo. Ahora, si alguien tiene el derecho de tener expectativas de usted y de mí, es aquel que sí es perfecto. El cual nunca pecó. El que es 3 veces santo. Y el que sí es perfecto, el que nunca pecó, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios de nuestro Señor? Que Él es lento para la ira. El que es perfecto. Y usted no lo es. Mire si no es cierto que tenemos expectativas más grandes. Y que gracias, yo no sé de usted, pero yo doy gracias a Dios que es lento para la ira. Amén. Hermanos, tú y yo no estuviéramos aquí si nuestro Dios no fuera lento para la ira. Que se le mete eso en la cabeza. Piénselo un ratito. Mastíquelo. Usted y yo
erramos, fallamos constantemente y luego todavía nos damos el lujo de tener estas expectativas de medio mundo y nos enoja. Es que me enoja, pastor. Pero una cosa que necesitamos entender, que ese espíritu, siendo contrario a nuestro Dios, es lo que nos tiene a muchos de nosotros en el estado espiritual que nos tiene. Porque ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios que estas cosas contristan al Espíritu de Dios. Lo contristan. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuiste sellado para el día de la... Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, y todo lo que viene como resultado de eso: enojo, ira, contienda, disensiones, gritería, maledicencia y toda malicia. Malicia es más que desearle un mal a alguien. Malicia es cuando ya no solo lo deseo, lo planifico y lo intento. Hay gente que se llama cristianos llenos de malicia. Oh, yeah. Y dice la palabra de Dios que, contrario a eso, dice antes: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Los que tenemos problema con este asunto, el problema número uno es que tú no admites que tienes ese problema. Lo ves como cualquier cosa. Aceptaste y esperas que medio mundo acepte que eres un corajudo, que eres un enojón o una enojona. Y no podemos imaginarnos. Déjenme decir esto entre paréntesis. Una de las cosas que a mí me entristece mucho y me preocupa es ver la nueva generación de jóvenes que tenemos, llenos de coraje. Un coraje que traen los jóvenes encima ahora. ¿De dónde lo agarraron? ¿De dónde hermanos? Entre tantas cosas que la palabra de Dios nos dice en advertencia en contra de esto, entre tantas cosas que la palabra de Dios nos dice advirtiéndonos en contra de eso, deberíamos de nosotros tomar muy en serio el entender que muchos de nosotros, ¿verdad? Aprendimos esto y lo aprendimos de nuestros antepasados. Se aprende. Más, a mí me crió mi abuelo. Y mi abuelo era violento. Un temperamento que qué barbaridad. Y yo aprendí de él. La palabra de Dios claramente nos dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañas con el hombre de enojos. Y dice la Escritura advirtiendo: no sea que aprendas de él. Se aprende. De manera que no ande más usted preguntando: ¿y de dónde agarró esta muchacha ese temperamento? ¿Quién sabe? ¿Quién le enseñó? ¿De dónde lo aprendería? Y no solamente el daño se hace allí, porque ese coraje y ese temperamento muchas veces, hermanos, se cultiva en tantos malos tratos de parte de los padres. Caras desfiguradas, gritos. Y los jóvenes recibiendo esas heridas, ¿cómo no van a guardar resentimientos y tener allí encerrado un montón de coraje que un día hasta estalla a una locura? Y la palabra de Dios nos habla de eso.
Pero aquí cuando la palabra de Dios dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, déjenme decirles que cuando dice airaos, ese no es un mandato, ¿ok? Quiero aclarar eso. ¿Sí me vieron? No está, la Biblia dice enójame. No está dando permiso. Está, al contrario, advirtiéndonos a no dejar que nuestro enojo nos lleve a pecar en contra de Dios y contra otras personas. Otra cosa que nos comunica es que podemos airarnos y enojarnos y no pecar. La palabra de Dios inclusive nos habla del Señor Jesucristo. Dice, en una ocasión, él estaba en su amor y compasión, un hombre que tenía la mano seca y entonces había un conflicto y una resistencia a él a hacer algo, y luego la incredulidad de los discípulos y de la gente. Dice la Biblia en Marcos 3:5, entonces mirándolos alrededor con enojo, se enojó el Señor. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió la mano y le fue restaurada sana. Ahora, pero la palabra airaos y ira son dos distintas palabras aquí. La palabra airaos habla de provocación. La palabra ira está refiriéndose a la reacción a la percibida ofensa o dolor. Ahora, voy a repetir eso para que lo hagan. Pongan atención. La primera palabra está hablando de la provocación. La palabra ira está hablando de nuestra reacción hacia esa herida percibida o hacia ese dolor percibido. El enojo se despierta, hermanos, cuando nosotros percibimos a alguien, alguna amenaza. El enojo se despierta cuando nosotros percibimos que alguien nos ha hecho un daño, nos ha herido. Pero noten la palabra que estoy usando, estoy hablando de percepción. Por eso es que si tú no eres una persona espiritual, tu percepción no va a estar bien. ¿Cuántos aquí, yo sé que nadie, pero cuántos aquí de nosotros nos hemos enojado cuando alguien nos dice la verdad? Hay bastante gente honesta y los demás de ustedes son una bola de mentirosos. Y que alguien me diga la verdad no necesariamente es un daño. Me es una amenaza a mí por la manera en que yo lo percibo. Porque no me gusta y no quiero enfrentarlo. Y vaya, hermanos, que dentro de ese contexto necesitamos entender que a veces usted se enoja, percibe a alguien haciéndole un mal, que contrario a eso en la verdad, aunque usted responde con enojo, esa persona le anda buscando su bien. La palabra de Dios dice en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. O sea que alguien puede herirte, pero la raíz de esa herida no es hacerte daño, es amor. Fieles son las heridas del que ama. La palabra hebrea allí habla de levantar, de edificar. Pero una vez más regresamos a lo mismo. It all depends on your perception. How do you perceive things? ¿Cómo percibes las cosas? Y lejos del Señor no vamos a percibir bien. Dígame si no. Padres, ¿cuántas veces hemos querido ayudar a nuestros hijos y se enojan? ¿Sí o no? Yo sé que los tuyos nunca se enojan.
Digo, andamos buscándoles un bien. No buscamos dañarlos. Y buscando un bien para ellos, se enojan. Perciben que estamos en alguna manera hiriéndolos. Perciben una amenaza. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice inclusive que, y saben que temprano en la historia de la humanidad, ¿por qué mató Caín a su hermano? ¿Por qué? Su enojo lo llevó a matar a su hermano. Y su enojo no era tanto contra Abel, era contra Dios. Porque Dios de una manera bien clara, ¿verdad? Así como muchos de nosotros, Dios le había dado instrucción específica, ¿verdad? Al hombre de lo que él esperaba, de los sacrificios que se habían de presentar y la forma de adoración. Y Caín hizo lo que muchos de nosotros hacemos, que no es como Dios dice, es como tú quieres y Dios tiene que aceptarlo. Tú ahora le dictas a Dios cómo debe de ser. Entonces, en vez de traer un sacrificio, él trae la labranza de la tierra, su esfuerzo, y en su mente dijo, no hay razón de por qué Dios no debe de aceptar esto. Lo hice con toda la sinceridad de mi corazón, y qué fácil dar un animal. Yo trabajé, y Dios no aceptó su sacrificio. Y cuando Dios no aceptó su sacrificio, Caín se enojó. Y viene Dios y le dice en Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensanchado y por qué ha decaído tu semblante? Se enojó con Dios. Pero hermanos, la verdad es de que la Biblia sí nos habla de indignación, por decirlo, justa. Por ejemplo, en Juan 2, Jesús entra al templo y agarra un látigo y comienza a echar a todos los campistas. Entonces, el decir airaos, ¿verdad? Todos nosotros, y dígame si no es cierto, todos los días hay algo que tiene el potencial de llenarnos de coraje, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, pero sígame. Igual que en la Biblia y en el idioma griego hay distintas palabras que describen distintas formas del enojo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre los incrédulos. Porque no creen en Jesucristo y no quieren aceptar a Jesucristo como su único suficiente Salvador. Esa palabra está hablando de una ira o un enojo que perdura. Profundo, que perdura. Pero cuando habla de la ira y el enojo aquí, está hablando de algo impulsivo. Está hablando de algo no necesariamente perdurable, sino pasajero. ¡Wow! Qué precisa que es la palabra de Dios. Dígame si no es cierto que en la mayoría de los casos el daño que hacemos es por reacciones impulsivas. Cuando menos piensas, se te sube la mostaza, así decía mi suegra. Cuando menos piensas, se te sube la mostaza, hablas en ese momento impulsivo lo que no debes de hablar, haces lo que no debes de hacer, y no mucho después de eso, ¿y qué? No puedo creer que yo dije eso. No puedo creer que yo hice eso. Pues de eso está hablando. De la reacción inmediata, instantánea a la percibida ofensa.
Y por eso la palabra de Dios nos dice, airaos. Es inevitable y todos los días vamos a sufrir una o cuantas provocaciones de muchos lugares. Y normalmente es y proviene de aquella persona con la cual vivimos. Pero aquí no pasa nada de eso porque ya estoy viendo todas las sonrisas en este cuarto. Mire cómo se están sonriendo el uno al otro ahorita. Hermanos, si la Biblia nos advierte de esto es porque tenemos problemas con esto, hermanos. La Biblia no nos pone contenido allí hablándole a sabrá quién. Pero la bendición, hermanos, es esta. La bendición es que podemos tener victoria contra esto. Y no vamos a tener victoria hasta que usted lo admita. Hasta que deje de estar en su alto caballo, juzgando las expectaciones de medio mundo y justificando su coraje y su amargura. Usted nunca va a tener victoria hasta que lo admita. La palabra de Dios nos dice que es la razón y la fuente de tantas contiendas. Hay gente que si no están en contención, no están a gusto. Viven tan cómodos con su manera de ser que ya hasta la contención le invitan. Y tal es la persona dominada por su enojo. Proverbios 29-22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso, ¿cuántas veces peca? El furioso, dice la palabra de Dios, muchas veces peca. Hermanos, ¿están dormidos allá arriba? Despierten, por favor. Ya ponen el versículo después de que lo leí. Pero ahorita tengo que practicar lo que estoy predicando. Airaos, pero no pequéis. Hermanos, la palabra de Dios dice, una persona dominada por su coraje es somebody delusional. Alguien dominado por su coraje es alguien que está fuera de sí. Esa es la razón de por qué alguien, un hombre asesina, una mujer asesina a su esposo, a su esposa, a un niño, lo que sea, y luego dice, no puedo creer que yo hice eso. La Escritura lo dice. El que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Hará locuras, hablará locuras. Por algo se nos dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Ahora, la Biblia dice que si yo no pongo atención a esto, ya deja usted que el diablo anda buscando, como león rugiente, a quien devorar. Que cuando yo no pongo atención a esto, y creo que es algo así nomás, ¿verdad? Es que así soy yo. Ya me estoy ofreciendo a él. Y por eso el hogar de muchos cristianos es un infierno. Ambiente tenso, pleitos, contención, caras desfiguradas, nada de gozo, nada de felicidad. Y nuestros hijos creciendo en ese ambiente.
Y lo peor de todo es que no, suficiente el mal que se está haciendo, pero no nos damos cuenta que le hemos abierto una puerta a Satanás. Le hemos dado a Satanás, le hemos ofrecido a Satanás una de las tantas cosas que él usa y que él necesita para hacerte daño a ti. ¿No te das cuenta que el diablo está detrás de todo esto, hermanos? Esta es una iglesia bíblica. Nosotros no somos ni pentecostal, ni que yo no ando viendo un demonio debajo de cada piedra. Pero bien claro dice que cuando yo no trato con este asunto, estoy invitando a Satanás a mi casa. A mi vida. Y luego si toda la iglesia vive de esta manera, pues estamos invitando al diablo a la iglesia. Es bien claro. ¿Y por qué cree que hay la urgencia? ¿Por qué cree? Está diciendo, no dejes que termine un día de 12 horas, no te vayas a acostar y hay problemas entre tú y tu esposa. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se ha dado cuenta de que hay gente que vive tan cómoda con su coraje y su odio? Se despierta una riña. Y hay un coraje, se hablaron, se insultaron, se gritaron y se van a la cama, ¿verdad? Con ese problema no arreglado. Y uno de ellos duerme como que no pasó nada. Boy, that's you. You got a serious problem. Serious. That's part of the reason why it never gets fixed. Parte de la razón, ¿verdad? El uno tiene la idea, ¿verdad? No se da cuenta de la actividad diabólica que está invitando. Y debe de haber siempre alguien que tome el lugar de Jesucristo. Amén. ¿Quién ofendió? Nosotros. ¿Quién invitó la ira de Dios? Nosotros. Pero la Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y así mostrándonos y ofreciéndonos su amor. Cuando éramos sus enemigos, cuando nosotros invitamos su ira, invitamos su enojo, Él responde, toma la iniciativa buscando reconciliación. Debe de haber alguien que es suficiente cristiano para humillarse y decir, amor, no vamos a vivir así. Número uno, no agrada a Dios. Número uno, no agrada a Dios. Número uno, no agrada a Dios. Pero como Dios a ti te vale. Y si hay necesidad de pedir perdón, pedimos perdón. Amén. Si hay necesidad de admitir fallas, admitimos fallas. Y lo arreglamos. ¿Saben que la hermana Salazar y yo, hermanos, cuando les estoy hablando, se están durmiendo. Cuando comienzo a hablar de la hermana Salazar y yo, de repente, qué atentos se pusieron, hermanos. ¿Sabe usted que la hermana Salazar y yo nunca nos hemos peleado? Mas cuando alguien te dice eso, es un mentiroso de primera. Un arrogante que está en delusión. Y sabrá cuál Biblia está leyendo. Ay. En Santa Cena, ustedes saben que tenemos la costumbre de tener un tiempo de testimonios. Y cuando estábamos en la 43 y nuestros niños eran pequeños, ¿verdad? Se levanta un maestro de escuela dominical. Y enfrente de todos los hermanos, ¿verdad? Él dice, y la hermana Miriam estaba aquí sentada enfrente con todos mis niños tan pequeños y yo aquí mirándole a ella y este hermano dando testimonio. Y este maestro dije, hermanos, yo quiero dar testimonio de la familia del pastor. Y la hermana Miriam me mira
Y yo la miro. Y yo dije, híjole, Entonces yo le pregunté a los niños, cuando tus padres se enojan, ¿qué hacen? Y yo estaba allí y la hermana Miriam me miraba y yo la miraba y yo decía, lo mato y lo requete mato, ¿verdad? Y luego dice, y le pregunté a la hija del pastor, le pregunté a Jenny, ay, esa todo habla, hijo. Y cuando se enojan tus padres, ¿cómo se enojan? Y yo estaba allí, ¿verdad? Ya no estaba muy listo para practicar, no pequéis. Estaba bien airado y listo para pecar, hermanos. Yo lo quería matar, lo mato y lo remato. Y entonces le pregunté a Jenny. Mi hija ya me ha hecho abuelo 3 veces. Y Jenny dijo, bueno, cuando mis papás se enojan, mi mamá llora, mi papá llora, se abrazan y se besan. And I went, todos tenemos problemas. ¿Cómo reaccionamos? Y nuestras reacciones están directamente conectadas al estado espiritual que tú tienes. Tú no tienes control porque lo que está en control es tu pura carne. Constantemente. Deja de tus tontas y necias excusas que tu papá, que tu pasado, que te hicieron, que cómo te han tratado, que la injusticia, que no. Mientras tú sigas con eso, no vas a tener victoria y sigues invitando a Satanás a causar problemas en tu casa. Ahora, si la Biblia me dice, airaos, pero no pequéis, eso quiere decir que puedo tener victoria. Pero una vez más, Jesús tiene que ser el todo en mi vida. Recuerden, estamos hablando a nivel personal, pero estamos hablando de la iglesia. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de la iglesia? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú pones el fundamento, Dios te va a cambiar. Dios puede cambiarte. Pero lo que pasa es que Él no es el fundamento de tu vida. Lo es cuando se te antoja. Por eso es que nunca tienes victoria. Pero si lo ponemos a Él como el fundamento, dice, edificaré mi iglesia. Yo voy a obrar en ti. Su poder no ha sido acortado, hermanos. Nuestro Dios es poderoso. Él puede cambiar vidas. Yo lo creo. Y a propósito, por eso no me doy contigo. A pesar de lo latoso que ha sido por años. Porque yo sigo creyendo que Dios puede obrar. Falta que tú lo creas. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Airaos, pero no pequéis. No nos está invitando a enojarnos. Nos está invitando a saber cómo reaccionar en contra de la percibida herida, mal o amenaza que nosotros calculamos es contra nosotros. ¿Sabe? Una de las cosas del enojo y del coraje es que nuestra reacción y nuestro impulso es responder igual a lo que se nos ha hecho. Percibimos tal mal y nuestra reacción, entre varias otras, es regresar igual. Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, la palabra de Dios dice en Romanos 12, si es posible en cuanto dependa de ti, y si depende de ti. Dije, sí depende de ti. Dije, sí depende de ti. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego, ¿qué dice el versículo 19? No, ¿qué? ¿No qué? No os venguéis, porque esa es la reacción. Pago y hago igual a como me hicieron.
A mí nadie me la hace. Pero mire lo opuesto, mire dónde entra esto. Puedes enojarte sin pecar. Mira dónde entra eso. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Está hablando de ira. Ahora, lo dijimos y lo vuelvo a repetir, si alguien tiene derecho de ira, es Él. Él es perfecto. Usted no es. Y dice, mira, en contrario a que tú busques pagar igual a como se te ha hecho y respondas de esa manera a la ira y el coraje que te ha dominado por lo que alguien te ha hecho, déjale ese lugar a quien le pertenece, déjaselo a Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa es otra cosa que debería de detenerte. Dios paga. A propósito, y no hay nadie que le debe a Dios. No hay nadie. No hay tal cosa. Mira, aquel hermano no pagó su cuenta. Nadie le debe a Dios. Nadie. Nobody owes God. Y está diciendo aquí, ¿verdad? Dios paga. Si tú y yo no correspondemos, no atendemos a su instrucción, Él se encarga. Se encarga de aquel como se encarga de ti. En ninguna forma, en ninguna manera, usted tiene licencia a hacer el mal porque alguien le hizo un mal. Mal, más mal, mucho mal. Pero nos creemos justificados. Pero mira lo que sigue. Mira lo que sigue. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo hago, pastor? ¿Cómo hago para con este enojo? Dice, airaos pero no pequéis. Esa parte de no pequéis, ¿cómo hago? Ahí está, nos está diciendo cómo hacer. No dejes ni le des lugar al diablo que va a animar. La ira llena de malicia es característica satánica. Y por eso es que dice la Biblia que estamos dándole lugar al diablo. We are not playing in his arena. Y ni nos damos cuenta. Pero dice la Biblia, contrario a eso, al que te hizo un mal, en vez de responder con ira, en vez de pagarle igual, deja las cosas en las manos de Dios y mientras tanto, tú hazle bien a esa persona. Si vieran las miradas ahorita. No, pastor. No, imagínese. No, pues por eso la gente se aprovecha de uno. Y no hay que se aprovechen de mí. Dije, mire, la gente me maltrata y hace, y yo haciéndoles el bien. Pues así es Dios contigo. Dice, así es Dios contigo. Y muy lejos de que tú creas que no es así, si tú crees que te ha ido mal y siempre nos va mal por nuestras desobediencias. Pero mi Dios, que es grande en misericordia, gracia, compasión y lento para la ira, no te ha pagado como tú mereces. Es más, una de las cosas más humillantes y que debería de humillarnos a todos nosotros es que, hermanos, hacemos tanto mal, hay tanta desobediencia y aún así nos colma de favores, nos colma de bendición. Yo no lo merezco, tú tampoco. La palabra de Dios nos dice, el hombre iracundo
promueve contiendas. Escuche, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. No tienen que haber todos los pleitos que hay. Es tu manera en que respondes que lo va a determinar. Ahora, si respondo como el Señor me está diciendo que no debo de responder, ¿a quién le estoy dando lugar? ¿A quién le estoy dando lugar? Le estoy dando lugar al diablo. Él ya no buscando a quién devorar. No, sin necesidad, porque hay alguien ahora ofreciéndose, dándole lugar. Pero dice la palabra de Dios que mi manera de responder puede evadir un pleito. Santiago 1, versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, déjeme ayudarle con algo. En la mayoría de las veces cuando se le sube la mostaza a usted, lo mejor de hacer es nada. Lo mejor de hacer es decir nada. Ahora, el coraje y la ira está allí y tú quieres hablar, quieres decir, quieres regresársela. Pero, y una vez más, a lo mejor estás equivocado. Tu percepción está equivocada, que alguien te hizo un mal o te quiso herir o percibiste una amenaza que posiblemente ni era amenaza. El problema es tuyo. Una alma corrompida que traes, que todo lo tomas a mal. Pero antes de reaccionar, porque de nuevo es lo que la palabra ira allí, la segunda parte del versículo quiere decir, ese impulso, esa inmediata reacción, detenerse, callarte la boca, no decir nada. Y a lo mejor hasta se te inflan los cachetes porque te quiere salir, pero que no te salga. Porque te sale y haces daño. Actúas y haces daño. Entonces dice, escucha, pero no hables. That's hard. Eso es difícil, ¿verdad? No tengo que decirle. Si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? No tienes que decirlo, no tienes que abrir la boca. Honra a tu Dios. ¿Saben? El Señor, por una razón, nos dice que el espíritu afable y apacible, pacífico y humilde, contrario al peleonero. El espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. ¿Sabe por qué es de grande estima delante de Dios? Porque refleja la semejanza de nuestro Salvador. Por eso es de grande estima delante de Dios. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 7:9, nos dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Sucede cada vez, hermanos, que estoy predicando un mensaje y tengo que practicar lo que estoy predicando. Apaguen el teléfono, por favor, hermanos, antes de que peque yo. Hermanos, el daño que se hace, si solo acaso y por la gracia de Dios se repara. Créanmelo. Vienen generaciones
Y no me equivoco en decirle que la mayoría de nosotros vimos un ejemplo que desde la niñez comenzamos a imitar. Nuestras reacciones, la ira, el coraje y responder de esa manera se aprende. Pero somos hijos de Dios. Y tiene que haber un cambio. Tú no puedes cambiarlo, pero Él sí te puede cambiar. Lo primero es que tú veas que tú te percibes, esto es lo peor de la arrogancia, tu altanería y tu orgullo, que tú hasta te admiras a ti mismo, no, es que yo, y no me dejo, y que para acá, y que eso, y tú crees que tú eres un necio, eres una necia. Ay, pastor, yo no lo dije, léelo. El coraje, el enojo es algo que reposa en el seno ¿de quién? ¿De quién? Más léanlo. ¿No tienen miedo de leerlo? Yo soy un necio. Yo tengo que verlo, tengo que admitirlo, tengo que verlo y tengo que verme como Dios me ve. Esto y aquello, no, soy un necio. Ahora, contrario a eso, la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Ves? ¿Tú crees que tu fortaleza está en que te paras por tus derechos y andas de enojón, de enojona y corajuda? No, la palabra de Dios dice, el fuerte es el que controla su ira. Ese es el fuerte. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice la palabra de Dios que más fuerte es el que se controla que el que conquista una ciudad. Ahora ese es Dios. Eso no es el hombre, eso no eres tú y la manera que... Pero si acaso no crees que esto es serio, Jesús hasta nos advirtió, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado del juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje. Entonces Jesús hablando. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y quiero recordarte, Dios no le debe a nadie. Él se encarga. Él trata conmigo y Él trata contigo. Y sabes una cosa que a veces lo hace de una manera que duele. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Voy a terminar con decirte esto. ¿Sabes muchas veces cómo viene esto? Un hijo o una hija que tú amas con todo tu corazón, lleno de coraje y de ira contra ti. Contra ti. Y no hay algo que duele como eso. Duele porque duele. Y muchas veces es Dios pagando cuentas porque Dios no le debe a nadie. Lo que sí es que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tomar muy en serio esta advertencia. Digo, ¿no, hermanos? Por algo nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Haríamos bien considerando quién Él es en comparación a quién soy yo. Pero una cosa es segura, que la razón que el diablo está metido en todo esto, cuando tú y yo le damos lugar, es porque esa es su característica. Cuando al final se ha juzgado Satanás, en Apocalipsis dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en los cielos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Apocalipsis 12:12, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿con qué? Con gran ira, no más ira, gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Es una característica satánica. El enojo, la malicia que daña y que peca en contra de Dios y en contra de nuestros seres queridos. Dejemos de estar haciendo pretextos. Es que me provocan, es que me hicieron, es que mientras tú sigas con esa canción vas a vivir derrotado y vas a terminar mentalmente distorsionado. Les conté que hablando con el hermano Tom Wallace, que tiene 95 años de edad y comiendo chocolate y donas y azúcar, ¿verdad? Y a uno lo tienen a uno con tacos virtuales. Y me da un coraje y le dije, Brother Wallace, talk to me. Look at you. Lúcido. Subía las escalones mejor que yo andaba, ¿verdad? Y 95 años de edad. Y yo pensé que me iba a decir, tienes que ir a 24-hour fitness y cuidado con la sal y el azúcar. Y yo pensé, y cuídate. Y es lo que yo esperaba de él. Y me dijo, Brother Zeke, I know you for quite some time. Él muy temprano en su ministerio venía cada año a nuestra iglesia. Nos ayudó tanto en aquellos días. Y me dijo, y mira, esta fue su respuesta. Mira, yo le decía a la gente, yo le decía a mi gente y les predicaba y decía, quédate con tu coraje, quédate con tu odio y tu enojo y quítate 20 años de la vida. Así me dijo. And I was waiting 24-hour fitness, vegetables and fruit. Él tiene la razón. En la cara desfigurada de tantos de ustedes se les nota el coraje que traen encima. Años. Y porque tratas el asunto de una manera, nomás se toma cualquier otra cosita y otra vez en la misma. Porque no quieres entregarle este asunto, este pecado a Dios, que te daña a ti y daña a las personas a tu alrededor. Hermanos, la iglesia no va a tener victoria si tú no tienes victoria a nivel personal. Y la victoria se demanda en esas áreas que tú y yo, como que, pero es que hago obra, corro ruta. Dios no se impresiona con eso. No hay para dónde hacerme, porque mi Dios, que es santo, que es poderoso, es lento para la ira. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando, por favor. Señor, todos somos culpables, todos. A un dado momento hemos perdido el control. Hemos dicho cosas que no debemos, hemos hecho cosas que no debemos, hemos reaccionado como no debemos. Y lo peor es que sentimos que tenemos derecho. Oh Señor, guía nuestros ojos hacia ti, a mirarte a ti, a ver tu ejemplo. Si alguien tiene razón de ser demandante, eres tú. Pero qué paciente que eres, Señor. Qué bueno que eres. Qué compasivo que tú eres. Y nos has dicho, sed imitadores de Dios como hijos amados. Si tú eres nuestro Padre, Señor, ¿no deberíamos de imitarte? ¿No deberíamos de lucir un poco como nuestro Padre? Tú puedes darnos victoria, oh Señor. Que nos rindamos en lo absoluto a ti. Que tú seas el ancla de todo nuestro ser para que tú comiences a hacer lo que solamente tú puedes hacer. Si así sucede con cada uno de nosotros a nivel personal,
vamos a tener una iglesia victoriosa. ¿Habrá alguien esta tarde aquí? ¿Usted cree en Dios y ha ido o ha frecuentado alguna iglesia? ¿Usted sabe algo que otro de la Biblia? Pero si usted hoy enfrentara la eternidad, usted no sabe qué sería de su alma. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que dijera, pastor, yo creo en Dios, yo he ido a la iglesia, sé un poco de la Biblia, pero si yo hoy me muero, yo no sé si estaría para siempre en el cielo con Jesús o separado en condenación y juicio para siempre en el infierno apartado de Dios? ¿Cuántos aquí usted tiene la seguridad 100% que al morir usted iría a la gloria con Cristo? ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver esas manos bien alto, bien alto, bien alto. Gracias, hermanos. Pueden bajar la mano. Gracias por ese testimonio. Pudiera ver la mano sincera de aquella persona que dijera, pastor, yo no pude alzar mi mano porque yo no tengo esa seguridad. Pero pastor, yo quiero tenerla. Ore por mí. A ver esa mano sincera. A verla. Veo esa mano allí, veo esa mano allí, veo esa mano allí. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Veo esa mano allí. ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? Mire la pregunta que le hago. No le pregunto de su iglesia, no le pregunto de su religión. Le estoy preguntando algo mucho más importante. Le estoy preguntando en cuanto a su alma. ¿Qué será de su alma? Jesús dijo, ¿de qué le serviría al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Jesús le ama. Usted no vino hoy por las razones que usted cree que usted vino. Usted vino hoy porque Dios le ama. Porque Dios está interesado en su vida. Porque Dios quería darle a usted una oportunidad de conocer su perdón, conocer el perdón de sus pecados y darle oportunidad a recibir usted el regalo de la vida eterna que solamente Él puede dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, no le vamos a avergonzar. Simple y sencillamente alguien va a tomar la Biblia y le van a enseñar en la Biblia cómo hoy usted se puede ir de aquí seguro del perdón de Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? Dios le bendiga. Denos la oportunidad de mostrarle. La decisión es suya. Dios no se impone con nadie. La decisión es suya. Oh Dios mío, contrario a juicio y ira de Dios, tú has prometido vida eterna y el cielo a aquellos que confían en ti. Aquellos que creen que no hay nada que podemos nosotros hacer. No hay un lugar a donde podemos llegar a decir, soy tan bueno que yo merezco el cielo, porque Señor, merecemos el juicio de Dios. Pero en tu amor, mi Dios, en tu amor, en la cruz del Calvario pagaste por todas las deudas de nuestro mal. Y nos has prometido que sin nada más confiamos en lo que has hecho por nosotros y confiamos pidiéndote que nos salves, que tú lo harías. Gracias por ese día que viniste a nuestra vida y todo cambió. Sigue obrando, Señor, en mi vida. Sigue obrando en nuestra iglesia. Sigue obrando en la vida y el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia a nivel personal. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Te pido, Señor, esto para mí y pido esto para mis hermanos.
En el nombre de Jesús. Amén.